de repasar a veces. Vamos a ver, déjenme. Bueno, y recuerden también que el examen es el día sábado. Eh, Muchos consideran que la medicina basada en evidencia es el uso de la evidencia, y es cierto, es algo muy importante, angular en realidad, y lo que lo diferencia de otras prácticas de la medicina, pero siempre tengan presente que el conocimiento aislado no es suficiente, tiene que existir una práctica, tiene que existir la experiencia propiamente de haber ejecutado o experimentado la medicina, además de integrar la preferencia y los valores de los pacientes, ¿no? Ustedes no son sacerdotes, no son sus padres, ¿no? La medicina paternalista es una medicina anacrónica, que lamentablemente en nuestro medio se tiene que dar, en algunos casos, para que puedan entender mejor algunas indicaciones, o más que entenderlas, seguir las indicaciones, ¿ya? Pero una medicina consensuada, una medicina donde el paciente es partícipe de la toma de decisiones, es la mejor medicina, ¿ya? Porque así el paciente también se informa, se entera, sabe los riesgos, beneficios y ayuda a la toma de decisiones, y mantiene sobre todo la constancia en la medicación, ¿no? La adherencia al tratamiento, ¿ya? Lo mismo, ustedes por mucho que lean, si no tienen la experiencia práctica, no sirve lo que han leído, ¿ya? Tienen que poder experimentar esa parte, ¿no? Creo que en Perú es un tanto al revés, ¿no? O sea, se lee menos y se hace más, ¿no? Bueno, pues la cosa es mantener cierto equilibrio, leer bastante, practicar bastante y escuchar bastante, ¿no? Esta es la triada de la medicina basada en evidencia. Existen otros modelos de practicar la medicina basada en evidencia ya tiene más de, bueno, cerca de 20 años, ¿no? Entonces, han ido apareciendo otros modelos, no puedo decirles que uno es mejor que el otro, pero este es un modelo vigente que permite integrar la información. Por cierto, van a enfrentarse ustedes a muchos cursos de medicina basada en evidencia que los dictan profesores que no ejercen la medicina, ¿no? Esto tampoco tiene mucho sentido si es que hablamos de que el análisis crítico de la información es crucial, pero también cómo integramos la información a nuestra toma de decisiones. Y eso es lo que espero que durante estas presentaciones que han hecho hayan podido notar, ¿no? No solamente estábamos discutiendo lo que es el artículo o su calidad, ¿no? En muchos casos ni siquiera discutimos la calidad del artículo, sino cómo es que llegan a una conclusión que podría no ser la más apropiada a partir de la información que están presentando, ¿no? Los diseños de investigación, estos son los modelos clásicos. Tenemos experimentales y no experimentales, también conocidos como observacionales. Sabemos que los experimentales por defecto son de alta calidad, mientras que los observacionales son de baja calidad. ¿Existen elementos que hacen subir o bajar la calidad de un estudio? Sí, en cada uno de ellos. Los estudios experimentales se caracterizan por tener la intervención, o sea, donde el investigador manipula la variable de interés y evaluamos un desenlace. Para eso tenemos que tener cuatro, por lo menos cuatro partes o segmentos de la investigación. La primera, la aleatorización, o sea, la formación de dos grupos al azar. Esto nos permite tener dos grupos homogéneos y saber así que la intervención es la única causante de los cambios. Si los dos grupos son iguales y la única diferencia es que en uno se intervino y en el otro no, entonces es la única explicación razonable de por qué encontramos un resultado distinto. La aleatorización entonces es crucial para los estudios experimentales. La medición basal para definir las características de los pacientes, la intervención y la medición posterior para ver el desenlace a estudiar. Cuando no tenemos aleatorización, es casi un experimento, o sea, un cuasi experimento. Y si no tenemos ni aleatorización ni medición basal, es un pre-experimento. Entendamos que todos ellos siguen siendo experimentos
y por lo mismo tienen un nivel de evidencia mejor, aunque dentro de estos, los cuasi tienen un menor nivel de evidencia y los pre aún menor, pero todos son superiores a los estudios observacionales. El que más se asemeja a un estudio experimental siendo observacional es el estudio de cohortes. Los estudios de cohortes son estudios longitudinales que parten de la exposición para ver el desenlace en un futuro, usualmente, porque también hay cohortes retrospectivas, son cosas distintas, pero las prospectivas parten de una exposición y evalúan un desenlace o varios desenlaces. ¿Qué es lo positivo de esto? Que cuando nosotros hacemos una cohorte, evaluamos y medimos correctamente las variables y así tenemos resultados al menos con un seguimiento más seguro. En cambio, cuando hacemos un estudio de caso control, partimos ya del desenlace y evaluamos las exposiciones. No obstante, estas exposiciones ya fueron medidas y no sabemos o no podemos garantizar la calidad de esas mediciones. Así que los de caso control son deficientes debido a la mala medición de las variables de interés, ¿no? Y peor aún, los estudios transversales, donde solo se hace una medición, o mejor dicho, se realizan mediciones en un mismo momento, y esto no nos permite ver la variabilidad o la temporalidad de los sucesos. No podemos evaluar eh, causalidad debido a que no existe una temporalidad. ¿Ya? Bueno, en parte, ¿no? Se puede evaluar algunos otros aspectos de la causalidad, pero al menos no la temporalidad, ¿no? No sabemos qué precedió o qué fue primero, dado que estamos evaluando en un solo momento, no tenemos una línea de tiempo, así que todos los sucesos se estarán viendo en el mismo instante. Esas son las ventajas de los casos control y cortes sobre los transversales, que sí se pueden evaluar la temporalidad. Y la ventaja de los estudios experimentales es que permite formar dos grupos homogéneos, cosa que en los estudios observacionales no existe, ¿no? En los estudios observacionales, todas las diferencias que se puedan generar podrían influenciar en los resultados. Estas diferencias son lo que llamaremos después variables confusoras. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Alguien? Cuando nosotros hablamos justo de estos diseños, también tenemos que entender que existe una pirámide de evidencia. Bueno, casi siempre se generan esas pirámides y está errado, pues no, porque no es una pirámide como tal, no, tampoco puedo decir que es un edificio, ¿no? Pero se entiende que en el nivel más bajo de la evidencia se encuentran las opiniones de expertos. ¿Ya? ¿Por qué las opiniones de expertos se encuentran en lo más bajo, no? Porque no estamos hablando de cualquier tipo de opinión, en principio de expertos, pero por opinión de expertos nos referimos a que son conclusiones que han llegado de forma no sistematizada. Recordemos que el método científico se caracteriza por sistematizar la obtención de los resultados, ¿no? Nosotros procedemos a través de un método para obtener sistemáticamente resultados. La opinión que uno se genera es una opinión no sistematizada. O sea, si tuviste suerte, tuviste más casos de un tipo frente a otros. Si tuviste suerte, tuviste pacientes con tales características frente a otros. Entonces, esa opinión puede estar muy sesgada. Y al no tener la capacidad de extrapolar los datos, diremos que la opinión de un experto es el nivel más bajo de evidencia. Cuando ya comenzamos a sistematizar la información y lo constituimos como una serie de casos, bueno, será un tipo de evidencia todavía baja, ¿no? Cuando los casos ya se analizan y se comienzan a juntar y lo hacemos como un caso control, bueno, pues será un nivel bajo de evidencia. Los de corte les decía que son muy buenos,
Pero encima de estos están los ensayos clínicos. Los estudios experimentales son ensayos clínicos, ¿no? Los estudios experimentales, no nos gusta llamarlo así porque nos hace recordar a tiempos nazi, pero son experimentos en humanos, ¿no? Así que les llamamos ensayos clínicos para tener algo de eufemismo. Y encima de todo esto están los metaanálisis, las revisiones sistemáticas con metaanálisis, pero de ensayos clínicos, ¿ya? Que es combinar varios ensayos clínicos y poder sacar una conclusión de estos, ¿no? Mejor dicho, sacar lo mejor de lo mejor, ¿no? Y en algunos casos se logra y se harían en el nivel más alto de evidencia. ¿Dudas, preguntas ahí? Sí, doctor. Dime, te escucho. En la diapo dice revisiones sistematizadas. ¿Es lo mismo decir metaanálisis, de decir mediciones, que diga revisiones sistematizadas? Una revisión sistemática consiste en que nosotros entramos a diversos buscadores, por ejemplo, PubMed, Scopus, incluso Google Académico, y a través de estrategias de búsqueda extraemos los artículos del tema. El metaanálisis consiste en que a esos artículos les extraemos los resultados y los combinamos, ¿ya? Puede existir una revisión sistemática sin metaanálisis tranquilamente, porque no necesariamente podemos combinar todos los resultados. Si es que los combinamos, se llaman revisión sistemática con metaanálisis. O sea, el análisis, o sea, los análisis de resultados combinados es un metaanálisis, ¿no? Es un análisis encima del análisis, ¿ya? Pero no siempre sucede, ¿ya? Tiene algunos requisitos para que eso se pueda cumplir, ¿no? Las revisiones sistemáticas, entonces, es la extracción sistemática, o sea, a través de búsquedas avanzadas en buscadores profesionales de artículos específicos. El metaanálisis es que a esos artículos que los conseguiste bajo esa metodología, los combinas bajo procesos estadísticos. No todas las veces se puede, ¿ok? Gracias, doctor. Y les decía, los buscadores, ¿no? Y es que existen muchos buscadores, buscadores locales, regionales y mundiales. Dentro de esto, si ustedes buscan en alguna revista, puede que sea una revista local, ¿no? Por ejemplo, la revista universitaria, de cualquier universidad en general. Eso no es el mejor nivel de evidencia. Pueden buscarlo en bibliotecas nacionales, como Cielo Perú, por ejemplo. Es una biblioteca que está, bueno, en desarrollo, es buena, pero no es la mejor, pues, ¿no? Si la pueden buscar en las bibliotecas mundiales, esa es la idea, ¿no? Que cualquier estudiante de medicina del mundo pueda acceder a estas bibliotecas mundiales. Una de ellas es PubMed. Ustedes pueden acceder a PubMed sin ningún problema para buscar los artículos. Descargarlos ya es otra historia, ¿no? Pero al menos podrían acceder a los artículos, escribirle a los autores y pedirles que les envíen la referencia del artículo en sí, ¿no? La idea es de que ustedes siempre busquen en bases de datos de corriente mundial, ¿ya? Estas son bibliotecas mundiales, ¿no? Recuerden que una biblioteca tiene un conjunto de documentos, o sea, un conjunto de revistas. Una revista puede estar en muchas bibliotecas, ¿ya? En PubMed se encuentran muchas bibliotecas, muchas revistas mundiales, ¿no? En Cielo, Perú, se encuentran pocas revistas nacionales, ¿ya? Pero algunas se encuentran en ambas, ¿no? O sea, algunas revistas se encuentran tanto en Cielo como en Medline, ¿ya? Más o menos unas 13 en medicina, ¿no? O sea, que es bastante en realidad, ¿no? En fin, ustedes cuando busquen, ya no busquen en bases de datos locales, ¿no? En bases de datos así limitadas, ¿no? Busquen de frente en PubMed, busquen de frente en Scopus, Easy o Google Académico, sabiendo que existen estas opciones. Disculpen, estoy de guardia y quizá por eso estoy un tanto apurado, porque me acaban de escribir que está llegando un paciente con oclusión de gran vaso, así que voy a tener que entrar en sala en unos minutos. Apenas me digan. Ah.
Listo. Estos son los criterios de causalidad. Nosotros, en toda investigación, no importa la investigación, por pequeña que queramos hacer, siempre tenemos que evaluar los criterios de causalidad. El primer criterio de causalidad es la temporalidad, o sea, saber que la causa precedió al efecto, ¿no? No tiene sentido decir, la ventana está rota, ¿no? ¿Y por qué se rompió? Por la piedra que recién está volando, ¿no? Pues la piedra tiene que haber volado antes, pues, ¿no? Alguien tiene que haber lanzado la piedra antes para echarle la culpa, ¿no? No tiene sentido que después recién le echen la culpa. Lo mismo, un paciente toma un medicamento y después de haberlo tomado, mejora. No es al revés, ¿no? No es que mejoró y después tomó el medicamento, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? La temporalidad es esa parte de la propia razonamiento de que la causa precede al efecto. La fuerza de asociación, nosotros ya hemos visto, es esta situación donde evaluamos magnitudes de asociación, OR, Hasse ratio, riesgo relativo, y vemos que cuántas veces más se incrementa la asociación, ¿ya? O sea, nosotros decimos, tiene un OR de 3, bueno, significa que 3 veces más la probabilidad de que suceda un evento frente al grupo control, ¿no? Entonces, esto de acá es fuerza de asociación. Dosis respuesta es que a más dosis, la fuerza de asociación también debería ser mayor, ¿no? O sea, encontramos que a 100 miligramos de paracetamol o aspirina, digamos 100 miligramos de aspirina, la cefalea va a estar de repente en 7 de 10. Si es que tomamos 300 miligramos de aspirina, la cefalea va a estar en 5 de 10. Y si tomamos 500 miligramos de aspirina, la cefalea va a estar en 1 sobre 10, ¿no? En la escala visual análoga, pues, ¿no? De evaluar cefaleas. Entonces decimos ahí que a mayor dosis, mayor respuesta, ¿ya? O sea, a mayor dosis deberíamos tener un comportamiento distinto. La plausibilidad biológica es la explicación teórica de por qué suceden los eventos, o sea, la explicación fisiológica, ¿no? ¿Por qué calma el dolor de cabeza si tomas aspirina? Bueno, ahí comienzas a hablar de los AINES y todas esas cosas, ¿no? Consistencia es que en diferentes momentos se evalúan o en diferentes circunstancias se evalúan los resultados y obtenemos lo mismo. O sea, a diferentes edades, el mismo resultado. Diferente género, mismo resultado. Diferentes ciudades, países, mismo resultado. Eso es consistencia, ¿no? Si el resultado es inconsistente, no sabemos si fue un resultado espurio o realmente fue un resultado correctamente obtenido y existe por ahí alguna variable confusora, ¿no? Y el último de todos ellos es la evidencia experimental, que es la máxima expresión de la causalidad. Si nosotros demostramos experimentalmente algún resultado, esto habla directamente de causalidad, ¿ya? Entonces, toda hipótesis que se demuestre experimentalmente habrá demostrado causalidad. Algunos conceptos también importantes, algunos conceptos importantes, ¿no? De teoría así random, en realidad, porque hablamos de poder estadístico, yo les decía, ¿no? El poder estadístico es la capacidad de darte cuenta de que existen diferencias, ¿no? O sea, cuando realmente existen, ¿no? Eh, Yo bromeo mucho con esa parte diciendo que es como preguntarle a sus parejas si les engañan, ¿no? Eh, si ustedes le preguntan a sus parejas, ¿no? Si están siendo ustedes engañados en este momento, lo más probable es que les digan que no, no te engaño, pues no te engaño, ¿no? O que les pregunten a ustedes, ¿no? Si a ustedes les preguntan, ¿me están engañando? ¿Me estás engañando? Ustedes van a decir, no me están engañando. Pero ¿cuál es la verdad detrás, no? Existen dos posibles resultados en realidad, ¿no? El primero es que realmente sea eso, de que no esté sucediendo. Y la segunda es que no se están dando cuenta, ¿no? No están mintiendo, pues, no se dan cuenta, la pareja no se da cuenta de que ustedes están engañando, o al revés, ¿no? Ustedes preguntan, le dicen no, pero no se están dando cuenta de que eso sí está sucediendo, ¿no? Y lo digo porque es poder estadístico, porque así se explica. Cuando nosotros tenemos un resultado estadísticamente
no significativo, ese no significativo es casi como la pareja diciéndote no te estoy engañando. Es porque la pregunta ahí es, ¿realmente es porque no está sucediendo o es porque no me estoy dando cuenta? Esa es la situación. Cuando nosotros tenemos un tamaño de muestra pequeño, es como que no le prestamos atención a la pareja, ¿ya? Así que no tenemos poder estadístico, ¿ya? Puede que esté sucediendo, puede que sea muy obvio para otros, pero para nosotros no, porque tenemos poco tamaño de muestra, poco poder estadístico. En cambio, si nuestra muestra es muy grande, nuestro poder estadístico también va a ser grande y el decir que no, lo más probable es que no esté sucediendo. Eso ya es irse como al extremo, ¿no? Como tener a una pareja obsesiva, ¿no? Tóxica, ¿no? Que está ahí constantemente vigilándote, ¿no? No te engaña porque no te da lugar, pues, a eso, ¿no? Entonces, un tamaño de muestra muy grande implicaría mucha vigilancia, ¿ya? Entonces, el poder estadístico más o menos se comporta de esa forma, ¿ya? Cuando vean un resultado estadísticamente no significativo, pregúntense primero si es porque el tamaño de muestra era pequeño o porque realmente no está sucediendo el evento. La mayoría de las veces en estudios locales, háblese de sus tesis, es porque la muestra era pequeña. El otro es el nivel de inferencia. Nosotros cuando hacemos una investigación creemos que vamos a salvar el mundo, ¿ya? Pero la verdad es que la inferencia, o sea, la capacidad de extrapolar los resultados es muy limitada. La mayoría hemos hecho estudios de un solo centro, de un solo hospital. Entonces la inferencia estadística o la inferencia de los resultados se limita a una población muy pequeña. No podemos ir más allá. Encuadramos nuestros resultados a esa población, ¿ya? Entonces no podemos sacar resultados o conclusiones más allá, más lejanas, ¿no? Los otros dos conceptos son validez interna y externa, ¿no? Estos son los conceptos de los diseños de investigación. Validez interna es cuando nosotros controlamos todas las variables. En un estudio experimental, controlamos, si fuesen ratitas, controlamos la cantidad de agua, comida, luz, humedad, ansiedad, etcétera, diversos factores, el tamaño de la caja donde está la rata, la cantidad de esta maderita, yo me olvidé cómo se llama, la viruta que está en las cajas, ¿no? La cantidad de agua que le depositas, si le depositas en una caja 2 ratas o una rata, ¿no? Entonces, esa capacidad de control es lo que llamamos validez interna. Como se dan cuenta, es poco viable hacer un estudio en humanos con validez interna muy alta. De otro lado, tenemos la validez externa, que es la capacidad de generalización de los resultados. Y es que cuando nosotros dejamos que las cosas sucedan en el mundo real, puede suceder de una forma que experimentalmente no se daba así, por la confluencia de múltiples factores, ¿no? Incluso la misma adherencia al medicamento puede hacer cambiar su efecto. Y en la vida real, un medicamento puede no tener la misma adherencia que en un estudio experimental, o no lo va a tener, pues. Entonces, en un estudio experimental tenemos alta validez interna. En un estudio observacional, alta validez externa, ¿ya? Y la contrafactual es esta capacidad de, o mejor dicho, esta característica donde formamos dos grupos iguales en promedio. Al hacer la aleatorización, se forman dos grupos iguales en promedio, ¿ya? O sea, el promedio de edad es la misma, el promedio o el porcentaje de varones y mujeres en cada grupo es el mismo, el promedio de presión diastólica y sistólica es el mismo, la cantidad de hipertensos en cada grupo es la misma, y sucede este fenómeno de que si este grupo es igual al otro y este es expuesto, es como decir, ¿no? Yo nací, tuve un evento y me sucedió algo. Y luego retrocedo en el tiempo, sigo viviendo y en vez de haber tenido ese evento, no lo tengo, ¿no? Ese evento es lo que decimos contrafactual, ¿no? O sea, como el viaje en el tiempo para evitar que suceda un evento, ¿ya? Véanlo así como ciencia ficción, ¿no? Cuando hacemos un estudio experimental y hacemos la aleatorización, estamos formando dos grupos iguales, uno le sucede el evento y el otro no. Es acercarse a la contrafactual. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien?
¿Sí? ¿Te escucho? Sí, Doc. Entonces, el contrafactual es como buscar, no sé, no sé, en un futuro que hayamos obtenido un resultado y volvamos al pasado para ver cuál ha sido la causa de ese resultado. O sea, es más que ver la causa del resultado, o sea, no puedes ver la causa del resultado, ¿no? Lo que tú estás viendo es que tienes dos grupos iguales, ¿no? Como clones, imagínate así, ¿no? Como gemelos, ¿ya? Como gemelos. ¿Y qué pasa que cuando a un gemelo imagínate, ¿no? Un gemelo es hipertenso y el otro gemelo es no hipertenso. Tú dices, pero si son gemelos, ¿por qué uno es hipertenso y el otro no? Y luego te pones a investigar y dices, ah, bueno, es que este gemelo, el que es hipertenso, fumaba. El otro gemelo no fumaba, ¿no? Entonces le echas la culpa, ¿no? Porque tú dices, todas las características, al ser gemelos, todas las características genéticas eran las mismas. Al ser gemelos, vivieron juntos. Al ser gemelos, tuvieron el mismo, digamos, interacción social, participación familiar, hábitos, deportes, comida y demás. Si la única diferencia fue que uno fumaba y el otro no, le vas a echar la culpa al fumar, ¿no? Para que sea hipertenso, ¿no? Entonces, la contrafactual es intentar buscar eso, buscar dos grupos iguales y ver qué sucede en el tiempo, si es que se desarrolla o no el evento de interés. Ujú. Gracias, doctor. Saliendo del tema, estas son las escalas de medición de las variables. Recuerden, muchas variables en medicina se presentan como números, pero no son números, ¿no? Recuerden que la escala de medición nominal significa que todos valen lo mismo. Por ejemplo, el género, varón y mujer, vale lo mismo, ¿no? Es una condición, una característica, vale lo mismo, ¿no? Ciudad de procedencia, no interesa, todas valen lo mismo, ¿no? Son escalas de medición nominal. Dicotómica o politómica, eso no importa. Dicotómica, por ejemplo, género, dos resultados, entonces varón y mujer es dicotómico, ¿ya? Nominal dicotómico. Ciudad de procedencia es politómico, ¿no? Cusco, Arequipa, Trujillo, Lima, etcétera, ¿no? Múltiples resultados posibles, ¿no? O mejor dicho, múltiples opciones, pero todas valen lo mismo, nominal politómico. Ordinal, existe una graduación, existe un orden, uno vale más que el otro, aunque, aunque este orden no tiene una diferencia en los grados exacta, ¿no? Por ejemplo, primaria versus secundaria. ¿Quién sabe más? El de secundaria. ¿Cuántas veces sabe más? Ni idea, pues, ¿no? O sea, sabe más, pues, pero no, sabe, no sé cuántas veces, ¿no? Superior o universitaria, digamos. ¿Sabe más que el de secundaria? Sí. ¿Cuántas veces más? Ni idea. No, no tengo idea cuánto más sabe. ¿Sabe más? Sí, pero no puedo decir que sepa mucho más o más simplemente, ¿no? O sea, no existe una real dimensión, pueden estar cerca o separados, muy separados, ¿no? Maestría, doctorado, tienen un grado más alto, pero ¿cuánto más? Ni idea. Lo mismo, cabo, general, soldado raso, existe un orden, pero ese orden no se traduce en medidas exactas. Esa es una escala ordinal. Y les decía, muchas veces en medicina tenemos escalas ordinales, o casi todas las escalas que conocemos son ordinales. Glasgow, por ejemplo, ¿no? Apertura ocular, respuesta motora, respuesta verbal, son respuestas. ¿Y cómo pueden decir que mover el brazo sea equivalente a apertura ocular, ¿no? O sea, no tienen ni siquiera sentido, ¿no? Esos comportamientos o esas valoraciones, ¿no? Pero aún así nosotros establecemos que uno vale más que el otro. Y cuando le asignamos un puntaje, creemos que ese puntaje lo convierte en cuantitativo. No estamos cuantificando, estamos etiquetando. Es como decir, los que respondan de esta forma pasan al aula 13, los que respondan de esta otra forma pasan al aula 14 y así al aula 15. Cuando tenemos estas situaciones, podemos decir que uno es más que el otro, pero no que uno es dos veces o tres veces o cuatro veces superior. ¿Ya? Solamente diremos que uno está encima del otro y punto. ¿Ok? Intervalo cuando el cero es relativo,
Ahí el ejemplo clásico es la temperatura, ¿no? El cero es relativo, alguien decidió poner en este punto 0 grados centígrados y a partir de ahí comenzar a hacer la escala porque le pareció fácil, no conocían en ese momento el cero absoluto. En cambio, razón, el cero sí es absoluto, el cero implica ausencia del fenómeno. Por ejemplo, el cero, ¿en cuántas personas hay en el aula? En este momento hay 33, pero al final de la clase va a haber cero, ¿no? O sea, no hay nadie, ¿no? Significa que el cero implica la ausencia de, ¿no? Dentro de las escalas cuantitativas está intervalo y razón. Y dentro de las escalas cualitativas, también llamadas categóricas, está nominal y ordinal. Decía, nominal y ordinal puede ser dicotómico o politómico. Mientras que intervalo y razón pueden ser discretas o continuas. Discretas si es que el número no se puede fraccionar. Por ejemplo, ¿no? Número de personas en esta aula es un número exacto, no puedo decir 3.5 o bueno, 33.5, ¿no? Es un número fijo, exacto, número de sillas, número de camas, número de ambientes de hospitalización, ¿no? O sea, es un número fijo, ¿no? No puede ser fraccionado, ¿no? En cambio, continua es que sí lo puedo fraccionar, ¿no? Por ejemplo, el peso, la talla, dicho de paso, el peso ya viene en kilogramos, ¿no? O sea, 1000 gramos, que es la unidad de medición formal, ¿no? Igual la talla es centímetros, o sea, la unidad ya está fraccionada, ¿no? ¿Dudas, preguntas sobre esto? Un segundo. Ya llegó el caso que les decía del infarto. A ver. Bueno, ya van a tener este tipo de experiencias. Paciente de 78 años, la escala de NIS de 16 puntos. Les decía que la escala de NIS es una escala ordinal. Un puntaje mayor no significa que sea ay, disculpe, tengo que avisar. Estoy en clases. Sí, pasa. Tiene inicio de síntomas a las 10:30. Acá son las 7:50. Ay, ay, tenemos casi 8 horas. Pero fue empeorando. Fue a otro hospital, lo trombolizaron. Va a sangrar un montón. Bueno, en fin, le doy. 8, espérame, 4. Listo. Paciente candidato a trombectomía mecánica. Bueno, chicos, me van a disculpar. Voy a tener que entrar a esta trombectomía. Hoy se intenté apurarme porque me habían preavisado, pero ni modo. Matito, voy a avisar al jefe. Fuera de esto, de esta parte de resumen, ¿no? Iba a explicar esto de las variables de confusión. Recuerden que en toda investigación existen variables de confusión. Nosotros tenemos que tener cuidado con ellas. Los estudios experimentales suelen no tenerlas, así que los resultados son directos. Los estudios observacionales, en cambio, todos tienen. Y si hay un estudio que no tiene análisis de variables de confusión, ni lo vean, ¿no? Siendo este observacional. Validez y confiabilidad son características de los instrumentos. Validez es medir verdaderamente lo que queremos medir y confiabilidad es que con la misma medición, mismos resultados, ¿no? Validez es lo que nosotros siempre buscamos, ¿no? Que un examen esté midiendo lo que nosotros pretendemos en el diagnóstico, ¿ya? Una radiografía que busque neumonía. Bueno, pues es lo que estamos queriendo ver, ¿no?
No voy a hacer a través de un examen de sangre un diagnóstico de neumonía, ¿no? Buscaré en el examen de sangre otras características. La parte de toda investigación inicia con un análisis descriptivo. Tengan en cuenta las diferencias cuando aplicamos media, cuando aplicamos mediana. Para eso tenemos que hacer una evaluación de la distribución. Si es una distribución normal, usaremos media con desviación estándar. Si no lo tiene, mediana con rango intercuartílico. Las pruebas de hipótesis, partimos casi siempre considerando el valor de P, 0.05 como estadísticamente significativo. Ya saben que eso no siempre va a ser así. Y tendremos pruebas según el tipo de variable, cuantitativa versus categórica, categórica versus categórica, y cuantitativa versus cuantitativa, ¿no? La regresión lineal, bueno, no la hemos conversado mucho, voy a pasarla. Y el análisis de los OR, hazard ratio, RR, este estribillo que tienen que siempre repasar para saber cómo expresar los resultados cuando tengamos análisis tanto crudos como ajustados o estratificados. Sesgos siempre vamos a encontrar sesgos en toda investigación. También vamos a encontrar errores aleatorios, o sea, errores de precisión, y esos son debido al tamaño de muestra, mientras que los sesgos son debido a errores que uno introduce en la investigación, ¿no? Y que podrían invalidar el resultado. Existen algunas técnicas de control de los sesgos. Esto no les enseñé, calcular el NNT, quería enseñarles. Bueno, ya no lo voy a incluir en el examen, ¿no? En todo estudio, ensayo clínico, tenemos primero un flujograma de las características de los pacientes, gráficas de Kaplan-Meier, como estas de acá, que invitan a pensar cómo es el comportamiento en el tiempo. También tenemos este análisis de acá abajo, el forest plot, donde vemos consistencia, o sea, en diferentes escenarios, análisis estratificados, vemos cómo se comportan los resultados. Un segundo. Todo se vuelve una locura cuando llega un caso así. Estos de pruebas diagnósticas, ustedes ya saben, tienen que evaluar, analizar, ¿no? Calcular los valores predictivos positivos, negativos, etcétera. Y según esto, bueno, sensibilidad y especificidad, calculan los valores predictivos positivos, negativos, saber cómo interpretar estos. Recuerden que los clínicos nos interesan más los valores predictivos positivos, negativos, frente a la sensibilidad y especificidad. Un poco de lo que le comentaba hace un rato de revisiones sistemáticas. Una revisión, si no es sistemática, entonces es una revisión narrativa, o sea, una revisión así teórica, como una monografía. Ahora, el que sea sistemática y no combina datos, solamente es revisión sistemática, pero si los combina estadísticamente, es revisión sistemática con metaanálisis. Y ahí tenemos este gráfico, también se llama forest plot, ¿no? Y ya, hasta ahí, esto es algo de grade, ¿no? Fuerza a favor o en contra, mejor dicho, dirección de la recomendación a favor o en contra, y fuerte o débil, la fuerza, si es que la calidad de evidencia es baja o muy baja, ¿no? O alta o moderada, ¿no? Y tenemos que hacer un balance de todas estas características que habíamos ido discutiendo en la sesión anterior. Ya está ahí, chicos. Fue un repaso súper rápido, algunos conceptos. Espero que hayan servido de algo y estén listos para el examen el día sábado. Le dije a la delegada que tienen hasta la noche, hasta medianoche, para enviarme sus trabajos, y ya con eso yo termino la calificación, y el día sábado, bueno, pues el examen
a la hora que acordamos, ¿no? A las 8 de la noche. Bueno, ¿todo bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo final? Listo, nos vemos.